Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. Éxodo capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 6. Y vamos a leerlo honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Vamos a orar. Dígale: Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta preciosa noche por la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por el pueblo presente. Gracias, Señor, por aquellos que están viendo desde casa o que verán esta grabación, este video en algún momento. Te pido que tu Espíritu Santo venga tocando sus vidas. Te clamamos por nuestro pastor, Señor, donde él está predicando. Úsale para tu gloria, Señor, y que sea una gran bendición la que él nos cuente cuando venga. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. La Universidad del Mar Rojo. Hermanos y hermanas, cuando hablamos de universidad, ¿por qué he titulado el mensaje Universidad, la Universidad del Mar Rojo? Me va a decir alguien: en aquel entonces no habían universidades. Es porque una universidad, según la definición, es una institución destinada a la enseñanza superior. Hay enseñanza. Es aquella que proporciona conocimientos especializados en cada rama del saber. Y todos sabemos que cuando hablamos de universidad, es eso, es preparación, es aprendizaje, es enseñanza. Es el subir en nuestro país en un nivel secular o en un nivel académico. Es aprender, es crecer. Y esta noche yo creo que podemos meditar acerca de la universidad que leíamos en esta oportunidad. Porque yo pienso que Dios permite que a veces nosotros experimentemos momentos, experimentemos procesos o vivamos experiencias que a la larga se convierten en la universidad de Dios para cada uno de nosotros. Se convierten en enseñanza y por nuestra parte se convierte en aprendizaje. Esa noche leíamos acerca de la historia de Israel. Vamos a hacer la historia larga
corta. Usted sabe que Israel estuvo 430 años en Egipto. Y Dios manda a Moisés. Y Moisés, por la mano de Moisés, por medio de Moisés, el Señor manda plagas y le muestra su poder a aquel hombre endurecido, aquel faraón duro de corazón. Y al final, hermanos, cuando ya los primogénitos mueren, ese fue el golpe más duro para él. Le dice: mira, que se vayan esos hebreos, mándalos, que se vayan lejos de aquí. Al principio él no quería. Y se va aquel pueblo contento, jubiloso, gozoso. Y dice la palabra que cuando ya iban a la orilla del Mar Rojo, Faraón cayó en cuenta y dijo: ¿qué hicimos? No los hubiéramos dejado ir. Y dice que le dijo a su ejército, a su pueblo, dice, que se subieran a los carros, que agarraran las armas y vamos tras Israel. Ahora piense, imagine usted ese pueblo que no tenía armas, no tenía forma de defenderse. Dice el Éxodo capítulo 14 que se asustaron en gran manera. Y dice la palabra que empezaron a renegar y a decirle a Moisés: mira, Moisés, ¿acaso no habían mejores tumbas allá en Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en este desierto? Y lloriqueaban y lloraban. Y Moisés, el gran líder y profeta de Dios, clama al Señor y le dice: Señor, mira, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¿Y qué tienes en tu mano? Esa vara, levántala, úsala para partir el mar. Y Moisés lo hace. Y usted conoce la historia. Se mete el pueblo a través de ese camino que el Señor abrió a través del Mar Rojo. Pero también el atrevido del enemigo, porque el enemigo era atrevido, iba detrás de ellos también. Pero sabe, el método de Dios fue bonito, porque dice que el ángel que iba delante de ellos, que les daba sombra y les daba esa columna de fuego, se pasó para atrás a la retaguardia para que no pudieran ponerse en contacto. Y después dice que en la noche, esa noche, el Señor obró un milagro. Y es que las ruedas de los carros al siguiente día, cuando se levantaron los egipcios, vieron que estaban quitadas de los carros. Era Dios peleando por su pueblo Israel. Y hermanos, bueno, el pueblo se levanta temprano, cruza el Mar Rojo. Y cuando Moisés, hermanos, da la señal, el mar vuelve a su lugar. Y aquel enemigo terrible, aquel ejército con su rey soberbio, el faraón, hermanos, y ese ejército poderoso murió y no quedó ni uno de ellos, dice la palabra del Señor. Pero hermanos y hermanas, esto a nosotros nos debe llevar a pensar de que muchas veces nos encontramos en esa situación, en una situación similar, en la que al frente estamos acorralados y por detrás viene el enemigo detrás de nosotros. El enemigo de la enfermedad, el enemigo de la carencia financiera, el enemigo de la preocupación, el enemigo de la ansiedad. Hay problemas en la familia, hay problemas en la economía. Parece que no hay una solución, no hay una salida. Pero hermanos y hermanas, es en ese momento de angustia en que Dios quiere enseñarnos grandes lecciones en la universidad espiritual. Y Él quiere que aprendamos. Y fíjense que nosotros podemos ver que es a través de esta enseñanza que nosotros crecemos. Aquel creyente que no está dispuesto a someterse o a pasar por momentos, por procesos difíciles, siempre será un creyente inmaduro. Y nunca se fortalecerá, su fe será débil. Pero aquel hermano que vive, que se somete a estos procesos, crece. ¿Sabe qué dijo el salmista? No lo busque, yo se lo leo.
Pero el Salmo capítulo 119, versículo 71 dice: me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. ¿Se imagina usted al salmista diciendo: me hizo bien que me afligiera Jehová? ¡Qué bien me hizo! Me hiciste crecer. ¿Qué se necesita para eso, hermano? Se necesita el crecimiento, la madurez que solamente las pruebas pueden producir. ¿Sí? Por eso dice: me hizo bien, Señor, gracias, gracias por las pruebas. ¿Cuántas veces podemos decir nosotros eso? ¿Verdad que cuesta? Cuesta. Pero dice el salmista: me hizo bien que me afligieras. Y sabe, Moisés vivió esto. Y Moisés aprendió lecciones en la Universidad del Mar Rojo. Él aprendió. Y quiero compartir con cada uno de ustedes 3 lecciones que Moisés aprendió y que nosotros también podemos aprender cuando estamos atravesando el Mar Rojo, cuando no hay esperanza, cuando hay, hermanos, una preocupación, cuando no hay salida para esa situación que usted está viviendo. El Señor quiere que veamos 3 lecciones. Vamos a iniciar con la primera de ellas. La primera lección que Moisés aprendió y que nosotros podemos aprender en la Universidad del Mar Rojo es que llegamos a conocer quién es Dios cuando atravesamos el Mar Rojo. Lo voy a volver a repetir. La primera lección al atravesar la Universidad del Mar Rojo es que aprendemos quién es Dios a través de ese proceso que estamos viviendo. Fíjese lo que dice, por favor, el versículo 2 y el versículo 3 del capítulo 15. Y me gusta porque aquí Moisés aprende, conoce quién es su hacedor. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. ¿Sabe, hermano? Creo que no hay momento en que el creyente conozca quién es Jehová, quién es su Dios, de manera tan cercana, que cuando caen las lágrimas por nuestras mejillas, que cuando hay preocupación, que cuando pasamos por procesos en los que tenemos que aprender a depender de Dios sí o sí. Y el profeta Moisés, el líder de Dios, había cruzado al otro lado. Y cuando llega al otro lado, dice que empezó a cantar como de haber cantado Moisés. ¿Habrán tenido instrumentos? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que canta Moisés, pero en su canto él empieza a hablar de quién es el Señor. Y dice varias cosas acerca de él. Fíjese, cuando él ve hacia atrás y lo que Jehová ha hecho por él, él dice: Él es mi fortaleza. ¿Sabe, hermano? El Señor es nuestra fortaleza. Él es su fortaleza. Cuando pensaba Moisés que iba a perecer, el Señor fue quien lo mantuvo de pie. Y muchas veces a nuestra vida llegan esos momentos que hacen que nuestras piernas y nuestras rodillas flaqueen. Y decimos: pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué tengo al enemigo detrás de mí? ¿Por qué no tengo una salida? Ya busqué ayuda con los médicos, ya busqué ayuda con los abogados, ya hice esto, ya hice aquello, y parece que a veces tambaleamos en la fe. Pero sabe, hermano, hay una buena noticia: el Señor es nuestra fortaleza. Y cuando usted crea que usted no puede más, recuerde esto: el Señor estará con usted y le va a fortalecer. Es una promesa, es una realidad de Dios. Pero también Moisés dijo: mi cántico.
No solo su fortaleza, sino su cántico. Y me gusta porque a veces, hermanos, lo que sale de nuestra boca en los procesos, en el Mar Rojo, es la queja, ¿verdad? Señor, ¿por qué te llevaste a esta persona que yo más amaba? Y el lamento y el llanto. Pero hermanos y hermanas, podemos ver a un Dios que es capaz por medio de su Espíritu Santo de cambiar esos lamentos, esa tristeza en un cántico de alabanza, de reconocimiento. ¿Quién es Él? Por eso decía, Él es mi cántico. Gracias, Señor, gracias. Y debe de haber en nosotros cántico para el Señor, de agradecimiento, de gratitud, de alabanza por lo que Él hace, hermano. Él es nuestro cántico. Hay tantos himnos, tantos cantos que hablan de la victoria del Señor, ¿verdad? Y cómo Él está con nosotros. Qué bonito. Aquel que dice, firme hacia adelante, huestes de la fe. ¿Se acuerda, verdad? Son himnos muy viejitos, pero hermosos. Que Él siempre dice, nos ve. El Señor Jesucristo siempre lo ve a usted y me ve a mí, hermano. Y esa es una gran bendición. Pero ¿qué más? ¿Cómo más lo conoció el salmista? Lo conoció como mi Salvador, dijo Moisés. Ha sido mi cántico, mi fortaleza, mi cántico, pero ha sido mi salvación. Hermanos y hermanas, Jesús es nuestra salvación. Él es nuestra salvación del enemigo, del diablo que quiere vernos destruido. Él es nuestra salvación. Al que Él corre, hermano, no será avergonzado, dice la palabra. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Alabado su nombre. Los que vieron a Jehová, dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hay otro salmo que dice, ¿verdad? Dice que no fueron, sus rostros no fueron avergonzados y fueron alumbrados, dice la palabra del Señor. Porque Él es nuestra salvación. Él es nuestra salvación de los peligros. ¿De cuántos peligros el Señor nos ha guardado? A diario, hermano. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. ¿Por qué, hermano? Porque no vemos el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros. Pero ahí está, porque la palabra de Dios así lo dice. Dice que nos defiende. El Señor es nuestra salvación de nuestros enemigos. El Señor es nuestra salvación hasta de aquellas cosas que nos preocupan, como la enfermedad. Él es nuestra salvación, hermano. En Él hay poder. Su poder no ha cesado, no ha terminado todavía. Y esto, hermano, creo que muchos lo hemos vivido. Yo lo he vivido. Me acuerdo un tiempo que pasé como 4 años, hermano, terrible, un dolor en el pie. Mire, iba al fisioterapeuta, me ponían inyecciones en el calcañal, de todo, y un dolor que no cesaba. Me impedía caminar, me impedía todo, hermano. Intenté esto, intenté aquello. Y recuerdo que una noche, hermanos, le dije, Señor, tú eres mi sanador. Yo decido poner mi confianza en ti. Me acuerdo, estábamos en una reunión de oración así, y estaba arrodillado, hermano. Dije, Señor, sáname, ten misericordia. Tú eres mi salvador, tú eres mi sanador, ayúdame, hermano. Y mire, cuando me levanté, aquel dolor de 4 años se había ido completamente de mi pie y pude vivir, hermano, una vida normal después de eso. Gloria al Señor, porque Él es nuestro Salvador. Aleluya. Pero también dice, mi Dios. ¿De cuántos es el Señor? Su Dios, hermano. ¿Cuántos sabemos que Él es soberano? ¿Cuántos creemos que Él es omnipotente? Que Él conoce su situación y mi situación. Él conoce la tristeza de nuestro corazón. Él lo sabe todo porque Él es omnisciente, pero también Él es omnipotente. Él todo lo puede, hermanos. Hasta lo más difícil. Puede ser un cáncer, puede ser SIDA, pero Él tiene poder si esa es su voluntad, hermano. Él puede hacerlo. Él es mi Dios, decía Moisés cuando pasó el Mar Rojo. Pero también dijo que Él era varón de guerra. Mire cómo lo conoció Moisés. Varón de guerra. Quiere decir, hermanos, que lo conoció como guerrero al Señor, ¿verdad? Como aquel que sacó su espada y peleó en contra de ese hombre soberbio, Faraón. El Señor lo venció porque Él es varón de guerra. Él es varón de guerra. Nadie puede contra Él. ¿Cómo se llama su enemigo? No lo sé.
pero no puede en contra de nuestro Dios. No hay nada más poderoso que el Señor, el varón de guerra. Él peleó por Israel. Él mandó, hermanos, esas plagas y lo sacó, dice, con brazo potente y poderoso. Y te tengo buenas noticias, que ese varón de guerra también pelea por usted y él pelea por mí. Él está con nosotros en nuestras dificultades. Cuando hay problemas, cuando hay amenaza, ese varón de guerra lucha por nosotros. Aleluya. Entonces, hermanos, al atravesar la universidad del Mar Rojo, Moisés conoció al Señor, supo quién era Dios. Pero también, en segundo lugar, cuando atravesamos la universidad del Mar Rojo, podemos aprender que Dios es quien pelea por nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Por favor, acompáñenme a Éxodo capítulo 15, versículo 4. Vamos avanzando ahí. Dice la palabra del Señor: echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Y oiga qué precioso: los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. ¿Sabe, hermano? La segunda gran lección que yo puedo ver que Moisés adquirió a través de ese proceso del cruce del Mar Rojo, a través de esa situación que él pensaba que los iban a destruir. Porque, hermano, Moisés era humano. Se tuvo que preocupar. Él se tuvo que preocupar. Y digo, hasta aquí llegamos. Pero hermanos, cuando todo está aparentemente ya acabado, que ya no hay esperanza, es el momento propicio para que Dios opere su milagro. Sí. Usted se acuerda que cuando mandaron a llamar al Señor, hermanos, Señor, vení a ayudarnos. Lázaro, tu amigo, está enfermo. Y dice la palabra, hermano, que el Señor se tardó 4 días más. Y cuando llega lo encontró muerto. Pero ¿sabe por qué se tardó ese tiempo? Porque se creía en aquel entonces de que cuando una persona moría, el alma, el espíritu de esa persona quedaba todavía ahí por 4 días, 3 días. Y por eso el Señor se tarda, para que no hubiera duda de que quien hizo esa resurrección, quien vivificó a Lázaro, fue el Señor Todopoderoso, hermano. Así puede ser que usted en su vida tenga Lázaros también, que parece que ya no hay salida, ya no hay solución. Pero el Señor tiene poder para obrar en esa situación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero ve, hermanos, Moisés está hablando en su cántico, alabando al Señor, y él dice cómo Dios peleó por ellos, cómo el Señor peleó. El Señor, hermanos, sacó su espada y peleó por Israel. Mire, hablar de la victoria del Señor, de cómo Él peleó, no es cosa sencilla en este contexto. Estamos hablando de Egipto, hermano. Era una potencia económica, era una potencia militar. Y me llamaba mucho la atención en estos versículos que leíamos, porque dice, hermano, que los capitanes no eran cualquier capitán los que iban detrás de Israel, sino que dice que eran escogidos. ¿Cómo se tomaron el tiempo de decir, mira, quiénes son los más sanguinarios de los capitanes? Vos, venite vos, escogidos, los más malos de los malos. Dice la Nueva Traducción Viviente que eran los mejores oficiales del faraón.
Egipto era potencia militar, era una potencia mundial. Traían carros, traían armamento, traían espadas de sobra, hermano. Carros de guerra. Pero qué precioso, hermanos, porque dice la palabra del Señor ahí en esos versículos que leíamos, que fueron hundidos en el mar. Se hundieron. Y hace la comparación, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Y sabe, el Espíritu Santo me hablaba a mi corazón y me decía, el armamento, ese armamento del enemigo que viene a acecharte, que viene a amenazarte, eso es lo que yo voy a usar para hundirlos y que se vean hasta el fondo. Porque así fue, hermano. Y sabe, el Señor es experto en convertir esas amenazas en la victoria del pueblo de Dios. Sí, hermano. Que hoy iban campeones, llevaban espadas, carros. No sabían que se iban a hundir como piedra, porque el Señor así lo hizo, así lo determinó. Hermano y hermana, a veces nos sentimos así, intimidados, ¿verdad? Hay intimidación. Es que ya vienen y me van a embargar. Ya vienen y me van a quitar esto. No sé cómo voy a hacer. No tengo salida. Ya visité doctores. Ya no tengo dinero. Ya no puedo hacer nada. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice que esa enfermedad no es para muerte, sino para que el Señor sea glorificado, su santo nombre. Para eso, hermanos y hermanas, el Señor puede convertir las armas del enemigo en nuestra victoria, en tu victoria. Dios peleó, hermanos, y lo hizo con milagros. Qué precioso el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Él es milagroso todavía? Él puede todavía obrar milagros, hermano. Mire, dice el versículo 5: los abismos los cubrieron. Y fíjense que buscando más traducciones, me fui un poco a la Nueva Traducción Viviente. ¿Y sabe cómo dice la Nueva Traducción Viviente? Dice, las aguas profundas, oiga eso, las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron. La idea es que yo no sé cómo, pero el Señor hizo que de la profundidad brotara con fuerza esas olas y los cubrieron. ¿Eso cómo se llama? Milagro de Dios, hermano. Milagro. Pero ¿qué más milagros hay? Que dice la palabra, ahí en el versículo 8 dice, el soplo de tu aliento se amontonaron, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Y oiga esto, los abismos se cuajaron en medio del mar. ¿Cuántas veces ha visto usted el agua normal, hermanos, ya sea de mar o de río, cuajando? Dice la palabra, en otras versiones dice que se hicieron sólidas como muro. Sólidas. Qué tremendo, hermano, el poder de Dios. Imagínense la cara de Moisés al ver que las aguas se cuajaron, hermano. Qué asombro, ¿verdad? Qué tremendo. Hermano y hermana, ¿qué quiero decirle? Que Dios puede ayudarnos en esa necesidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tan grande es ese problema? Hermano, más grande es nuestro Dios. Más grande es el Dios que peleó por Israel en ese momento y que pelea por nosotros también. Sí, hermano. Lo que pasa es que a veces tenemos una idea de Dios, que Él nos hizo, sí, nos salvó y todo, y se alejó. Y no tiene cuidado de nosotros, cuando la palabra del Señor dice, hermano, que ni un pajarillo cae a tierra si no es por Él. Dice que los lirios del campo se visten, hermano, de belleza, de colores. Y dice el Señor, ¿acaso no valen más ustedes que los lirios del campo? Y miren los pájaros, dijo el Señor Jesús, que ni siembran ni cosechan, y vuestro Padre los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que una bandada de pájaros? Sí, hermano, valemos más que ellos. Y tanto cuidado tiene el Señor de nuestra situación, de ese problema, de esa prueba, que la palabra de Dios dice que cada uno de nuestros cabellos están contados. Quizás a veces usted no se toma el tiempo de contar cuántos cabellos quedaron en su almohada cuando nos despertamos.
Pero déjeme decirle que Dios sí sabe cuántos cabellos se quedaron ahí. O cuando se pasó la mano o el peine o el cepillo y quedaron en ese peine, ¿sabe que el Señor sabe cuántos cabellos suyos quedaron ahí? Ese es el cuidado de Dios por nosotros, hermano. Y eso es algo que debemos alegrarnos nosotros. Pero en último lugar, y aquí voy ya terminando, ¿qué otra lección aprendió Moisés en esta universidad del Mar Rojo? Le dije, él aprendió a conocer quién era Dios, número uno. Número dos, él conoció o él vio cómo el Señor peleó por ellos. Pero en tercer lugar, el Señor, hermanos y hermanas, y esto lo entendió Moisés y usted y yo lo tenemos que entender también, el Señor Dios Todopoderoso es merecedor de alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Él es merecedor de alabanza. ¿Sabe qué dice Éxodo capítulo 15 versículo 9? Dice, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Oiga cómo se daba gusto el enemigo, me lo voy a acabar. Sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Pero oiga, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros reconocemos el poder de Dios, estamos alabándole a Él. Porque Él dice, terrible en hazañas, terrible en prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste a tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿Cuántos alaban a ese Dios todopoderoso? Ese Dios grande. Dele palmas al Señor. ¿Sabe, hermano? Podemos conocer a Dios de una manera más cercana. En esa universidad, en ese proceso. Podemos también ver cómo Él pelea con nosotros. Pero también, hermanos, podemos alabar su santo nombre. Porque aunque las cosas vayan mal, Él siempre sigue siendo bueno, hermano. Aunque no haya dinero en el bolsillo, Él es Dios y Él es siempre bueno. Y Él es merecedor de alabanza. El enemigo se puede levantar, así como se levantó Faraón. Y dice ahí, lo voy a acabar, voy a sacar mi espada, lo voy a destruir. Así se puede levantar el enemigo. Pero el Señor puede cambiar esos planes para el bien de sus hijos, para su bien y para mi bien. Y eso es algo que pasa a menudo, hermano. ¿Usted se acuerda de José? Cómo buscaron el mal para él, ¿verdad? Y lo quisieron ahogar, porque cuando lo metieron a la cisterna era para matarlo. Pero hermano, Dios lo llevó, sí, por un proceso largo, que tuvo que conocer, hermanos, el desprecio, tuvo que conocer las falsas acusaciones, tuvo que parar en la cárcel. Pero hermano, después Dios lo levantó y él pudo decir, le dijo a sus hermanos, vosotros planeasteis este mal para mí, pero Dios lo convirtió en bien para preservarles la vida. El Señor es experto en cambiar las situaciones negativas, difíciles, en bendición para sus hijos. Sí, hermano. Hace muchos años, hermano, había una señora. Y esta señora no conocía de Dios. Y resulta que un día la empezaron sus amistades a inducir y a decirle, mira, métete a esto te va a ayudar. Y le regalaron un libro negro. Y empezó esta persona a leer este libro y a meterse en las cuestiones oscuras, en la magia, cosas así. Y mire, hermano, como el enemigo paga mal a quien bien le sirve.
Empezó, hermanos, esta señora con unos dolores de cabeza y unas sus enfermedades. Y ella me contaba a mí, esta señora, que se agarraba de la cama por las noches porque sentía que se hundía y que se iba al mismo infierno. Y escuchaba voces. Era la opresión satánica sobre su vida. Ya no hallaba qué hacer. Médico, ya no tenía escapatoria. El enemigo pensaba que había llegado a su vida y que se la iba a destruir, así como Faraón. Pero no contaba con la ayuda de nuestro Dios, con el poder del Señor. Y resulta que un día, hermanos, llegaron dos hermanos a la vivienda de ella. Y dijeron: buenas, fulanita, ¿verdad? Venimos a invitarla al culto. Queremos hablarle de Jesús. Jesús murió por usted y quiere limpiarle, quiere salvarle, quiere hacerle una vida, una nueva persona. ¿No le gustaría a usted recibir al Señor Jesús? Y aquella señora dijo sí. Y cuando dijo sí, hermanos, la familia que estaba alrededor de ella también vinieron a conocer al Señor Jesús. Y esa señora era mi abuela. Así que yo vengo, hermanos, de un plan que Satanás quiso tramar, quiso planear y ver una familia destruida. Pero no contaba con que el Señor puede cambiar esos planes del diablo, esas tramas del diablo, en bendición, hermanos, para sus hijos. Imagínense dónde estoy parado predicando la palabra de Dios. El poder de Dios. Por eso, hermanos, no nos podemos cansar de alabar y glorificar su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? No podemos. Jehová, dice Moisés, y con esto voy terminando, dice: Él está sentado en su trono. Él sigue ahí sentado en su trono, hermano. Él no ha perdido el control. No lo ha perdido. Él sigue gobernando. Y lo que Él dice se hace. A Él nada lo mueve de su trono. Quienes nos movemos a veces somos nosotros, hermano. Quienes a veces flaqueamos y somos desagradecidos somos nosotros. Pero Él sigue sentado en su trono de gloria, reinando, hermano. Por eso, hermanos, por ese ser, ese Dios poderoso, grande, debemos nosotros reconocer y alabarle por quien Él es. Alabarle por lo que Él ha hecho en nuestra vida, porque Él hizo grandes maravillas. Hermano y hermana, puede ser que estés atravesando en este momento un proceso, un problema, una situación en tu familia. Puede ser en su trabajo, puede ser en su área financiera. Y usted dice: ya estoy entre la espada y la pared. Ya no hay yo qué hacer con este mi hijo, con esta mi hija. Ya le hablé del Señor, pero no quiere nada. Señor, no sé qué hacer. Déjeme decirle algo, hermano. Esa situación, el Señor todavía tiene el control. Y a través de esos procesos, de lo que le decía en el título, la universidad de Dios, podemos conocer al Señor. Y cuando terminan esos procesos, hermano, nos damos cuenta que hemos crecido y que conocemos al Señor, como dijo Job, ¿verdad? De oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Podemos conocer al Señor más, pero también podemos ver cómo Él no nos deja solos, sino que pelea por nosotros. Pelea en esas situaciones. Y por eso, hermanos y hermanas, podemos y debemos alabarle y glorificarle a Él. Tal vez estemos atravesando el Mar Rojo. Tal vez te preocupas, hermano mío. Tal vez te asustas. Pero no dudes que Dios está a tu lado. Y vamos a cruzar ese Mar Rojo y vamos a cantar, así como lo hizo Moisés, el himno de victoria. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos alaban ese Dios poderoso esta noche? Dele palmas a Él, dele palmas de alabanza que sea para Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. No se desanime, siga adelante, persevere, aférrese más al Señor. La prueba no es para siempre. Los procesos no son para siempre. Así parece,
pero no son para siempre. Acabará y vamos a cantar y glorificar al Señor y vamos a saltar como becerros de la manada. Vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano. Todos cerremos nuestros ojos. Y mientras todos estamos orando, así con nuestros ojitos cerrados, yo quiero hacer un llamado aquí en este lugar. Si hay alguien hoy que quiera recibir al Señor Jesús, le voy a invitar que levante su mano bien en alto a ese Dios que no nos deja solos. Hay alguien hoy, venga al Señor. Esta es la noche de salvación. Esta es una noche especial. Dios te ha traído con un propósito. Venga al Señor. Venga al Señor. También voy a abrir el llamado a aquellos que se han alejado del Señor y que necesitan reconciliarse o pedirle perdón al Señor. Venga esta noche. Es una noche muy especial. Pase al frente. Venga. El Señor quiere salvarle, quiere liberarle. Padre, gracias. Aleluya. Gracias por mis hermanos. Gracias por esa decisión que han puesto en su corazón. Gracias, Señor. Bendícele desde este momento, Espíritu Santo. Llénales. Oh Dios, llénales de esperanza, de gozo, de felicidad. Oh Dios, salva, perdona, Señor, toda falta. Gracias porque tu sangre es eficaz para perdonar todos nuestros pecados. Gracias, 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 Espíritu Santo, por traerlos. Gracias porque no han rehusado a tu llamado. Gracias, Señor, por sus vidas. Fortalécele, Señor, en todo momento. Gracias por tu bendición. Gracias, mi Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios, o escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.